Otra vez más, un privilegio saludarles a todos los que en este momento nos escuchan. En Guatemala somos un país bendecido, del cual en este momento desde acá les transmitimos un saludo a todos los que nos escuchan en los municipios, departamentos y en todo Guatemala y en otros países. Bendiciones a todos, mis amados oyentes. Qué privilegio transmitir otro mensaje más. Para el día de hoy vamos a estar hablando de un tema importante. Como siempre, voy a hablar sobre el tema razones por qué predicar el Evangelio. Si se dan cuenta, ya hace un tiempo hemos venido hablando sobre el Evangelio. El propósito de este mensaje es evangelístico, como los que hemos venido hablando del Evangelio. Porque en estos tiempos en que estamos viviendo, pues la alternativa única que tenemos es el Santo Evangelio. El propósito entonces es que los oyentes sean persuadidos a conocer algunas razones por qué predicar el Evangelio, tomando en cuenta que el Evangelio es el único recurso para obtener la salvación a través de Jesucristo. Puesto que estamos en los últimos tiempos, debemos aprovechar la oportunidad de predicar el Evangelio, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que predicó el Evangelio desde aquellos tiempos, hace ya como 2000 años que el Señor predicó. Reciba con gozo este mensaje, porque es el único medio de salvación. En esta ocasión, en este mensaje voy a hablar sobre las razones por qué predicar el Evangelio. Y esto ahora nos impulsa a que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ese ay no era un ay común y corriente, era un ay de dolor, porque nosotros como predicadores, a eso nos llamó Dios, a predicar el Evangelio. El versículo que quiero compartir con ustedes se encuentra en San Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Creed en el Evangelio. Aquí en estos versículos, tanto en el versículo 14 como en el versículo 15, dice que Jesús predicó el Evangelio. En esta ocasión, pues hablar del mensaje del Evangelio es algo importante, como siempre, como todos los temas son valiosos, pero el Evangelio tiene una peculiaridad que nosotros debemos tomar en cuenta. Y la razón por qué predicamos el Evangelio, por qué nosotros tenemos que predicar el Evangelio, hay muchas razones. Hagamos un recuento de todo lo que está sucediendo en estos tiempos. Usted mismo es testigo, todos somos testigos de todo lo que está pasando en Guatemala y en el mundo entero. Los casos que hemos visto en esta ocasión, en estos tiempos, no los habíamos visto. Ejemplo, lo que es tema pues de todos los días, el COVID-19, esto no se había visto. Y luego hay otras situaciones que estamos viviendo, y esto nos está diciendo que el tiempo se ha cumplido. ¿Y quién dice esto? Lo dice Jesucristo. El tiempo se ha cumplido.
Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos que también son tiempos finales. Los tiempos que Jesús habla son los tiempos finales. Bueno, ¿cómo sabemos? Pues la palabra de Dios dice, el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esa es la palabra del Señor. Pero después de eso dice, ¿qué hay que hacer con ese tiempo? Arrepentíos y crean en el Evangelio. Arrepentidos y crean en Dios. Aquí entonces en este pasaje, en este estudio del Evangelio de Jesucristo, está totalmente narrado el proceso en el cual Dios está tratando con nosotros en estos últimos tiempos. Jesús predicó hace un promedio de 2000 años. Hace 2000 años el Señor vino a la tierra a predicar su palabra. Cuando el Señor viene a predicar a la tierra, Él trajo un mensaje y Jesús advirtió. Desde entonces, fíjese, desde hace 2000 años, Jesús advirtió que el tiempo se ha cumplido. Ahora, ¿por qué si hace 2000 años el Señor predicó ese mensaje? Él dijo, el tiempo se ha cumplido. La razón es por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que 1000 años para el Señor son como un día y un día como 1000 años. El Señor hablaba de la venida del tiempo final porque esto es un mensaje eminente, es un mensaje urgente. Jesús entonces indica que el tiempo que queda es poco, indica que queda poco tiempo. Jesús sabía que los tiempos que iban a venir eran tiempos difíciles y por eso Él advirtió en la Biblia, por ejemplo en San Mateo capítulo 24, donde habla de las señales de los últimos tiempos. Jesús dijo, el día ni la hora nadie lo sabe que va a venir el Señor, pero una cosa sí les digo, que van a haber señales y ahora estamos viendo señales. Jesús vino a predicar el Evangelio, no predicó otra cosa, predicó el Evangelio. En el tiempo que Jesús predicó no había divisiones por decir, de religiones. En el tiempo que predicó Jesús solo había una iglesia. Por eso, en el inicio de la predicación del Evangelio no existía lo que llamamos iglesia evangélica, iglesia católica. Solo había una iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que el Señor quiere que nosotros la proyectemos, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. No con un nombre en particular, sino con el nombre de Jesucristo, que no hay otra iglesia, la iglesia que Jesucristo estableció, sin nombre alguno, solo con el principio que se establece que la iglesia era una sola. Y la iglesia es una sola. Lo que ha pasado es que conforme el tiempo, las personas han dividido los grupos sectarios y unos predican, unos hacen, por decir, un tipo de liturgia, de culto, otros otra, pero que al final el fin es buscar a Dios a través del Evangelio, buscar a Dios no a través de la religión solamente, sino a través de Jesucristo por medio del Santo Evangelio. Busquemos a Dios no en una forma religiosa, como hemos dicho, sino en una forma de convicción, sabiendo que el Evangelio es la única solución para todas las situaciones de la vida. Jesús entonces no predicó iglesias, no predicó denominaciones. Dice aquí claramente, Jesús dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino predicando el Evangelio. No predicó otra cosa,
No predicó sectas, no predicó ningún grupo en particular, Él predicó el Evangelio. Por eso, hermanos, ahora Dios dice que es urgente que prediquemos el Evangelio. Razones entonces por qué predicar el Evangelio. Número 1, porque el Evangelio fue predicado por Jesucristo. Fue predicado por Jesucristo, y dice el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Mire, está claro entonces que Jesús vino predicando el Evangelio. Entonces Jesús es nuestro ejemplo. ¿Por qué razón tenemos que predicar el Evangelio? Número 1, porque fue predicado por Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo de que Él predicó. Dice, después que Juan fue encarcelado, dice, vino Jesús predicando el Evangelio. ¿Pero qué Evangelio predicó el Señor? Bueno, dice aquí, el Evangelio del reino. No es cualquier Evangelio, no se está refiriendo a un Evangelio común y corriente, se habla del Evangelio del reino. Ahora, ¿qué entendemos por el Evangelio del reino? Es el Evangelio eterno. El Evangelio del reino se está refiriendo al reinado eterno, a la vida eterna de los que tenemos ya un encuentro con Dios, y los que no lo tienen, ahora puede usted heredar el reino de Dios. El Evangelio del reino no es cualquier evangelio, es un evangelio de consecuencias eternas, es un evangelio que tiene una dimensión eterna. ¿Qué pasa con el Evangelio? ¿Qué sucede con el Evangelio que predicó Jesucristo? El Evangelio transforma. El Evangelio es el único que transforma. Tenemos un caso en la Biblia, en el libro de los Hechos, el ejemplo del apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, un hombre que hacía daño a los cristianos. Pero Dios se le apareció en una ocasión cuando Dios le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dura cosa te das coces contra el aguijón. Quiero decirte que tú ahora tienes que predicar el Evangelio. Saulo, que era enemigo de Dios, ahora se convierte al Evangelio. Esto quiere decir que el Evangelio transforma. Ejemplos entonces en el tiempo de Cristo. ¿Cuánta gente fue transformada? El apóstol Pablo, los demás que siguieron a Jesús, Mateo, que se llamaba Leví, Santiago, Pedro, Juan y tantos que siguieron al Señor. Ellos siguieron el Evangelio del reino y fueron transformados. El Evangelio transforma. Si usted no ha probado, si usted no ha hecho la prueba, haga la prueba. Solamente ríndase a Dios y va a ver que el Evangelio lo va a transformar. El Evangelio transforma a todo aquel que quiere cambiar. La Biblia dice, todo aquel que cree. Si usted cree, dice, puede cambiar. Si usted cree, es posible. Porque dice, arrepentidos porque el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed al Evangelio, o creed en el Evangelio. El Evangelio entonces transforma. Una vez la persona quiera cambiar, no le culpemos el Evangelio, que el Evangelio no sirve. No, el Evangelio sí cambia. Lo que pasa es que la gente pues a veces no quiere cambiar. Nosotros no queremos cambiar nuestras prácticas, nuestras costumbres antiguas, no las queremos cambiar, pero el Evangelio sí cambia. Y les cuento el ejemplo del apóstol Pablo, según el libro de los Hechos, que fue un hombre que hizo mucho daño a la iglesia y Dios se le apareció y se convirtió y fue un hombre transformado, un hombre que tenía mucho conocimiento, era un hombre con conocimiento de mucha ciencia, un hombre preparado, un hombre bien educado. Dice que fue un hombre instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que más adelante
predicó el Evangelio no solo en un idioma, en más de un idioma predicó el Evangelio, porque él tenía conocimiento para predicar el Evangelio, de manera que podía ir a los griegos, podía ir a los judíos, podía ir a los gentiles, y a todos les predicaba el Evangelio. ¿Por qué entonces predicar el Evangelio? Porque Jesucristo es el ejemplo. Dice, vino Jesús predicando el Evangelio. Vino Jesús, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. ¿Quién predicó el Evangelio? ¿Quién fue el primero? Jesucristo, ¿verdad? Él predicó el Evangelio en la era del Nuevo Testamento, ¿verdad? En la era del inicio de la iglesia, Jesucristo fue el primero. Ahora en el Antiguo Testamento aparece el Evangelio que se resalta mucho en el libro de Isaías, cuando Dios habla del Evangelio también. Pero ya en el Nuevo Testamento, quien predicó el Evangelio fue Jesucristo. Sigamos el ejemplo de Jesús. Sigamos el ejemplo de Él. Amados oyentes, hermanos, sigamos el ejemplo de Jesucristo. No prediquemos denominación, no prediquemos un grupo sectario, prediquemos el Evangelio. Prediquemos a Cristo. No prediquemos otras cosas, prediquemos a Cristo Jesús. Prediquemos el Evangelio, así como Felipe dice, descendió a Samaria. Y cuando descendió a Samaria, dice, les predicaba a Cristo. A Cristo hay que predicar, porque ese es el mensaje que Jesús predicó. Prediquemos el Evangelio de Jesucristo. En segundo lugar, otra razón muy grande y fuerte por qué predicar el Evangelio. Porque estamos en los últimos tiempos. Porque son ya los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué decimos que son los últimos tiempos? Bueno, por las señales que se están dando. Mateo capítulo 24, versículo 5 al 7 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, todavía. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto dice la palabra del Señor, y usted lo está viendo. Dice, habrán hambres, pestes, habrán terremotos por diferentes lugares. Y hoy lo hemos estado viendo, los efectos de la naturaleza, lo que acaba de suceder del huracán ETA, ¿verdad? El que hizo tanto estragos en la parte del Atlántico, ¿verdad? Y entonces quiere decir que los tiempos en que estamos viviendo son tiempos en los cuales hay muchas señales. Son los últimos tiempos, dice la palabra, y esto lo dice Mateo 24, que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Quiere decir que vienen muchos que han engañado. Hay muchos engañadores, pero no le pongamos atención a esos engañadores. Vayamos a la palabra de Dios, basémonos en la palabra, porque aquí está el mensaje, aquí está la verdad en la Santa Biblia. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Han aparecido muchos diciendo que son el Cristo, pero es mentira, porque el único que es el Evangelio que habla es de Jesucristo, que murió y resucitó y está a la diestra de Dios. El tiempo se ha cumplido. Esa es la razón. Estamos en los últimos tiempos. Jesús lo dijo, el tiempo se ha cumplido. Estamos en los últimos tiempos. Los tiempos actuales son para aprovecharlos. No perdamos el tiempo, no desperdiciemos el tiempo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos que los debemos aprovechar. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos. Usted dirá, ¿pero por qué? ¿Pero cómo es que sabemos que son los últimos tiempos? Aquí lo dice la palabra de Dios, Mateo 24. Lea todo el capítulo 24 de San Mateo. Ahí encuentra el Señor da la información general de los
las señales de los últimos tiempos. Jesús no dijo qué día va a venir, pero dijo, habrán señales. Y estas señales ya se están cumpliendo. Hay algunas que faltan que cumplir, pero muchas ya se cumplieron. Por eso entonces ahora Dios dice que el tiempo se ha cumplido ya. ¿Por qué? Entonces predicar son los últimos tiempos. Ya no queda más tiempo. Amados oyentes, si usted no ha buscado a Dios, no queda más tiempo. En cualquier momento viene el final, en cualquier momento viene la muerte, en cualquier momento viene cualquier catástrofe, cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Jesús dijo, pues si ustedes tienen dudas, yo les quiero decir a ustedes que el reino de Dios se ha acercado. Tan cerca está el reino de Dios que ahora Dios está diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Tan cerca que está el reino de Dios que ahora ninguno puede decir que no escuche el evangelio. Tan cerca está el evangelio que hoy por todas partes usted escucha predicar el evangelio. Tan cerca está el evangelio que usted enciende su celular, ahí hay mensajes del evangelio. Enciende el televisor, ahí están los mensajes del evangelio. Va usted a cualquier lado, usted escucha. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Porque estamos en los últimos tiempos. Toda la gente ahora sabe que existe el evangelio. Está tan cerca de nosotros que tenemos una oportunidad para escucharlo. Usted lo puede escuchar de muchas maneras. Antes no habían estos medios que ahora hay de difusión. Ahora por todos medios se está transmitiendo el evangelio. Por lo tanto son los últimos tiempos. Pero ojo, ponga atención. Porque dice la palabra del Señor que vendrá un tiempo cuando se terminará la oportunidad, que no habrá quien predique el evangelio. Amós 8:12 dice, e irán errantes de mar a mar, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. En los postreros tiempos vendrá oportunidad en la cual la gente buscará la palabra, pero ya no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque ya el tiempo se terminó. La puerta se cerró y ya no hay oportunidad. Como en el caso de las lecciones que hemos hablado de Noé, cuando se cerró la puerta, ya nadie podía entrar. Ahora la puerta de salvación está abierta. Usted puede entrar ahora. Usted puede ahora entrar porque la puerta está abierta. Tercera razón, ¿por qué predicar el evangelio? Porque solo a través del evangelio encontramos salvación. Mire qué precioso esto. Solo a través del evangelio encontramos salvación por medio de Jesucristo. El evangelio es para salvación. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay, en ningún otro hay salvación. No hay otro evangelio, no hay otra forma, no hay otra oportunidad. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que hay que hacer un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo se puede saber que estamos aceptando el evangelio? Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces Dios cambia. No solo estamos hablando de un arrepentimiento solamente por las situaciones que están viviendo, sino porque necesitamos de un Salvador. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no tendrá ningún beneficio. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 3, versículo 13. Os digo que antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué quiere el Señor entonces? Dice que nos arrepintamos. Arrepentámonos ahora, arrepiéntase. Dice, un verdadero arrepentimiento se alcanza a través de un cambio.
Dios quiere hacer un cambio, pero ¿cómo se va a alcanzar ese cambio? Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Como les dije en un mensaje anterior, permita que el Evangelio entre a su corazón. Permita que el Evangelio transforme su vida. Cuando usted permite que el Evangelio entre, entonces usted es cambiado. No viva como en otros tiempos. Ahora es tiempo oportuno de buscar a Dios. Porque si no se arrepiente, dice, todos perecerán igualmente. El Evangelio, cuando creemos el Evangelio es lo más grandioso. Cuando creemos en el Evangelio es la única solución para estos últimos tiempos. No hay otra solución. Hoy estamos en los últimos tiempos. Y Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed al Evangelio. Jesús predicó hace 2000 años este mensaje. Y ahora ese mensaje se está haciendo realidad porque ya son los últimos tiempos. Para usted, hermano, que asiste a una iglesia, usted que es asistente a una iglesia, afírmese al Señor. Afirmémonos al Señor porque son los últimos tiempos. Afirmémonos al Señor porque los tiempos están terminando. Usted, persona que no ha tenido un encuentro con Dios, son los últimos tiempos. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia lo dice. Y estamos en los últimos tiempos. Recapitulando este mensaje, razones por qué predicar el Evangelio. Número 1, porque fue predicado por Jesucristo. Y sigamos el ejemplo de Jesucristo. Él predicó no religión, no grupo, no sectarismo. Predicó el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Segundo lugar, ¿por qué razones? Otra razón por qué predicar el Evangelio. Porque son los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. ¿Qué hay que esperar más? Ya no hay más que esperar. Tercera razón, porque solo a través del Evangelio encontramos salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente, por eso Jesús dijo, el reino de los cielos. Jesús vino predicando el Evangelio y dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Creed en el Evangelio. ¿Dónde está creyendo usted? ¿Cuál es su creencia? Crea en el Evangelio. Crea en Dios, porque no hay otra. Jesús vino predicando ese Evangelio hace 2000 años. Seguimos predicando, pero ahora está más cerca ese tiempo. Quiero orar por usted, que en este momento ha escuchado este mensaje, para hacerle reflexionar en el nombre del Señor, que le pongamos atención a estos mensajes de los últimos tiempos. Usted que asiste a una iglesia, voy a orar por usted para que usted se ponga firme con el Señor, haga un acto de reconciliación con Dios. Usted que todavía no ha tenido un encuentro con Dios, Dios le dice, venid luego y estemos a cuenta. Dios le llama hoy y usted puede encontrar la salvación a través del Santo Evangelio. Oremos. Soberano Dios, gracias por la oportunidad que tenemos ahora de predicar el Evangelio. Ese Evangelio que fue predicado por Jesucristo, ese Evangelio que el ejemplo lo seguimos del Señor, ese Evangelio que no hay otro Evangelio, ese Evangelio que fue predicado por Jesucristo, ese Evangelio que nos indica que estamos en los últimos tiempos, ese Evangelio que es el único medio de salvación. Oro, Señor, por aquellos que están haciendo un acto de reconciliación, por aquellos que están haciendo un acto de arrepentimiento. Permite, Señor, que haya un cambio en cada uno de nosotros, ahora que tenemos oportunidad de escuchar el Evangelio. Gracias, Padre, gracias por este santo Evangelio. En el nombre de Jesús, oro, declarando bendición para todas las personas que en este momento nos escuchan. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén.